Buenas tardes. Va a dar comienzo la presentación del proyecto europeo Levels y la importancia del análisis del ciclo de vida de los materiales en edificación, a cargo de Paula Rivas, directora técnica del Green Building Council España. Gracias. Muchas gracias. Bueno, os voy a hablar de sostenibilidad en edificación, os voy a hablar de los retos europeos y os voy a hablar de la respuesta que vamos a dar desde Europa para ver cómo implementar todos esos retos en el mundo de la construcción. Esto lo habéis visto en varias ocasiones a lo largo de esta mañana. Tenemos el Acuerdo de París, en el cual se ha firmado un compromiso de descarbonizar el sector de la construcción para 2050. Justo esta mañana, dando un paseo por aquí por la feria, comentábamos con un compañero de uno de los stands si esto era algo creíble, era un objetivo realista o simplemente era una meta muy alta para luego quedarnos a mitad de camino, ¿no? Bueno, yo quiero creer que todavía es realista, siempre que nos pongamos a trabajar ya mismo sobre él. Tenemos también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También los he visto en algunas presentaciones de esta mañana. De estos objetivos tenemos que tener claro que 9, por lo menos, están directamente relacionados con el mundo de la edificación. Es decir, los que construimos viviendas, promovemos viviendas, diseñamos edificios, viviendas, oficinas, cualquier cosa, podemos hacer por mejorar 9 de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, en un marco mucho más centrado en Europa, tenemos el Green Deal europeo. Dentro de este Green Deal tenemos dos iniciativas muy importantes. Por un lado, el Plan de Economía Circular y, por otro lado, la Renovation Wave. Estos dos marcos se han puesto en marcha, se han presentado prácticamente en este otoño de este año. En los dos, especialmente en el Plan de Economía Circular, se habla de Levels, de lo que os estoy hablando ahora. Voy a empezar a contaros. Se habla de Levels como el sistema para poder implementar ese plan de economía circular en la edificación, en el sector de la edificación. El plan, la intención de hacer esta oleada de rehabilitación en toda Europa también está muy ligada al marco Levels, porque el marco Levels tiene una pata muy centrada en cómo se puede implementar la sostenibilidad en la rehabilitación. Si seguimos en los marcos generales, estos serían los impactos que tiene a nivel de Europa el sector de la construcción. Estamos hablando del sector de la construcción desde la extracción de las materias primas hasta la demolición de los edificios, es decir, todo el ciclo de vida completo. Aquí estamos viendo que este sector consume el 50% aproximadamente de todas las materias primas que se extraen y se utilizan en Europa. Consume el 50% de la energía. Esto se traduce en que somos responsables aproximadamente del 40-45% de las emisiones de CO2 de toda Europa. Es un porcentaje muy grande, lo cual nos indica que el sector de la edificación tiene una capacidad de mejora y de cambiar esta realidad muy importante. Pero también somos responsables de 1/3 del consumo de agua. Muchas veces pensamos que el agua no es cosa de los edificios, el agua es cosa de la agricultura, de otros sectores, ¿no? Pero sí, los edificios son muy consumidores de agua, especialmente en la fase de producción de los materiales, de extracción de materias primas, etc. Y, por supuesto, la parte de la generación de residuos también es clave. Esta es una lástima porque los residuos que generamos en los edificios, desde el proceso de extracción, vamos a intentar pensar siempre en todo el ciclo de vida del edificio, no solamente en la fase de uso. Desde que se extraen materias primas, se producen materiales, utilizamos el edificio, hasta que por fin lo desmantelamos el edificio, muchos de los residuos que generamos son residuos que son muy fácilmente reciclables, algunos de ellos son reutilizables y, sin embargo, no estamos haciendo ese esfuerzo tal y como deberíamos hacerlo, sino que están yendo a vertedero. Este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Y para cambiar estas cosas, Europa nos está planteando esta solución. ¿Qué es Levels? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Pues es un marco de presentación de informes, es un marco que te dice cómo se debe evaluar, cómo se debe medir el comportamiento sostenible de un edificio y cómo debes informar de ello para que todos estemos hablando el mismo lenguaje y nos entendamos y sepamos que cuando una persona en Italia
dice mi edificio es sostenible, lo está diciendo con los mismos parámetros que una persona en Alemania, en Finlandia o en España. Otra cosa muy importante es que introduce el concepto de ciclo de vida de los edificios. Todo lo que se está hablando ahora muchísimo de economía circular, de que tenemos que cerrar los ciclos, etcétera, es un reto. Muchos de los que diseñamos edificios y los que estamos metidos en este mundo no sabemos todavía cómo hacerlos. Levels nos plantea una forma de empezar a trabajar en esta economía circular, en este ciclo de vida de los edificios, de una forma gradual, poco a poco, en función de los objetivos y los conocimientos que tengamos. Entonces es muy importante porque nos ayuda a mejorar el diseño, a plantear cómo pensar el edificio desde el principio hasta su fin de vida. Otro punto muy importante también es que identifica unos indicadores básicos. Para que os hagáis una idea, Levels es muy parecido a los sistemas de certificación sostenibles. Muchos de vosotros habréis oído hablar de LEED, de BREEAM, algunos de Verde, de GNB. Hay un montón de sistemas de certificación. La media de estos sistemas es tener unos entre 45 y 70 criterios distintos que son los que se miden. Muchas veces para un promotor o para un diseñador de edificios enfrentarse a ese número de criterios, ostras, es un trabajo muy grande y muy complejo. Levels está planteando 12 indicadores, ni uno más ni uno menos. 12 indicadores que son los claves en los que hay que pensar para poder decir que un edificio es sostenible. Estos indicadores están centrados en las emisiones de carbono en todo el ciclo de vida, en la gestión de los materiales, en este ciclo circular de las materias. Está pensando en la gestión y el consumo de agua en edificios, está pensando en la salud y el confort, está pensando también en el cambio climático. Tenemos que empezar, yo muchas veces, ¿no? cuando vas a oír hablar de sostenibilidad, la gente enseguida se centra en la eficiencia energética. Es lo que ya más o menos conocemos, es lo que ya más o menos hacemos bastante bien. Nuestros edificios ya por normativa son de consumo de energía casi nulo, lo estamos haciendo estupendamente. Pero ojo, porque eso no es sostenibilidad, eso es eficiencia energética, que es uno de los puntos de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que tener en cuenta todo el ciclo de vida de los edificios, pero además tiene que tener en cuenta lo que se llaman las tres patas, la ambiental, la social y la económica. Aquí estamos viendo la parte ambiental en la parte de emisiones de carbono, gestión de materiales, agua, etcétera. La parte social está reflejada en la salud y el confort y en el cambio climático. Y luego tiene, lo veremos, otra de las prioridades, que es la parte económica y la creación de valor. Es un código abierto, es una herramienta que os dejaré luego la página web para que podáis acceder a ella. Os la podéis descargar perfectamente y vais a tener toda la información disponible sobre ella. Aquí en la parte derecha de la diapositiva tenéis también un poco el ciclo de trabajo. Empezaron en el 2015 a hacer el desarrollo del marco. Entre 2017 y 2019 hemos estado embarcados en una fase de testeo con 130 edificios en 21 países europeos. En España salieron 7 edificios en este testeo de la herramienta Levels, en los cuales Green Building Council España estuvo bastante involucrado. En 2019 se hizo un análisis de toda esa fase de testeo y hace prácticamente un mes se ha presentado ya de forma oficial la nueva versión de Levels. Estas son las 6 prioridades que tiene el marco común. Por un lado, la huella de carbono en el ciclo de vida. Por otro lado, el uso eficiente de los recursos naturales. Aquí hablamos de economía circular. El uso y gestión eficiente del agua. Los espacios saludables y confortables. La adaptación al cambio climático. Y, por último, lo que os comentaba antes, del coste de ciclo de vida y valor. Si nos vamos a hablar de los beneficios de Levels, ¿por qué podríamos utilizar Levels? El primero y más evidente, digamos, es que es un lenguaje común, es lo que os he empezado a explicar prácticamente desde que he empezado a hablar, es un lenguaje común, ayuda a mejorar el comportamiento ambiental, el consumo de recursos, la salud, lo confortable de los espacios. Pero yo creo que más interesante aún que eso es que es una aproximación accesible a la economía circular. Os lo contaba hace un par de diapositivas. Es una forma de entrada en un nuevo sistema
de idear y de diseñar los edificios. Al utilizar un número limitado de indicadores es mucho más fácil trabajar con todo ello. Además, es una herramienta de futuro para la edificación sostenible. ¿Esto qué significa? Significa que al estar totalmente alineada con las políticas europeas, los próximos cambios normativos van a estar muy basados en todo lo que se está haciendo con Levels, con lo cual si hacemos un edificio pensando ya en Levels y implementando algunos de los indicadores, vamos a estar ya adelantándonos a lo que nos va a exigir próximamente la normativa para edificación. Además, ayuda a fijar los objetivos de sostenibilidad en fases iniciales. Esta es una fase muy importante que está empezando a tomar peso en España, pero que me temo que se nos había olvidado durante muchos años, ¿no? El momento en el que un promotor dice quiero hacer un edificio, se sienta con un estudio de arquitectura o con una ingeniería y empiezan a hablar de cómo va a ser ese edificio, de qué pretenden que tenga el edificio. Lo más habitual es hablar de un programa. Pues va a ser un edificio de viviendas, quiero este tipo de viviendas, este número de viviendas, de este tamaño, etcétera. Pero también en ese momento hay que empezar a pensar cuáles van a ser los objetivos de sostenibilidad que queremos, hasta dónde queremos llegar. Y todo esto nos va a ayudar el uso de Levels, a establecer ese lenguaje, ese idioma, tenemos estos 12 indicadores sobre cuáles vamos a actuar y sobre cuáles no vamos a quedarnos un poquito más alejados. Además, permite armonizar las iniciativas privadas con un marco europeo de probada eficacia. Lo de probada eficacia es evidente, es un marco que, como ya habéis visto en el flujo de trabajo, lleva muchos años hablándose sobre él y discutiendo con grandes mesas de expertos entre los que se ha ido definiendo hasta dónde se podía llegar con los indicadores y hasta dónde no. Y ayuda, como decía, a que cuando un promotor privado vaya a hacer un edificio, ese edificio vaya a estar perfectamente alineado con las nuevas políticas europeas. Además, presenta, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, presenta una flexibilidad de implementación. Se va a adaptar. Como no es un sistema de certificación que tienes que conseguir sí o sí una serie de puntos, tú puedes decidir hasta dónde llegas y en dónde es donde vas a trabajar. No es necesario trabajar en las 6 áreas, en las 6 prioridades que os he nombrado anteriormente. No es necesario trabajar todos los indicadores. En estos momentos es un marco totalmente voluntario y es un marco que cualquiera puede decidir cuál es el alcance. Estos son los 3 niveles que plantea cada uno de los indicadores. Va a tener un sistema de evaluación para cada uno de estos 3 niveles. Por un lado, el nivel de concepción. Es el momento que os comentaba de sentarse los promotores con los diseñadores y definir cuáles van a ser los objetivos de trabajo. Aquí vamos a tener muy poquitos datos, aquí vamos a tener muy poquita información, aquí casi no vamos a poder trabajar de forma cuantitativa. Entonces, son conceptos más cualitativos. Vamos a ver hasta dónde queremos llegar, pero todavía sin ponerle un número de kilovatios hora, por ejemplo, que queremos ahorrar. El segundo nivel sería el nivel de diseño y de construcción, cuando estamos haciendo ya el proyecto de ejecución. Aquí sí tenemos muchos más datos, aquí tenemos más información, aquí vamos a poder hacer una evaluación cuantitativa, pero es cierto que es una evaluación cuantitativa muy basada en simulaciones y muy basada en previsiones. Entre lo que simulamos y preveemos de un edificio y la realidad, el cómo funciona, finalmente hay un salto. Para ello existe el tercer nivel, que es cuando ya estamos hablando no de cuánto preveemos que vayamos a ahorrar en el edificio, sino de cuál es la factura que tenemos de energía en el edificio o de consumo de agua o las encuestas de satisfacción a los usuarios. Está basado en la monitorización de los edificios. Esta es una de las cosas interesantes de Levels, que se puede ver en una sola diapositiva. Aquí tenemos los 6 macroindicadores, los 6 prioridades y los 12 indicadores que tenemos. Aquí podemos ver en verde, en la parte superior, todos los que están relacionados con el concepto ambiental, con el concepto medioambiental de la edificación. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de los recursos y el ciclo de vida. Aquí es muy importante tener en cuenta que no solo vamos a hablar de análisis de ciclo de vida, vamos a hablar del inventario de materiales, ese listado de todos y cada uno de los materiales que se utilizan en un edificio. Vamos a hablar de los residuos de demolición y construcción que se generan y de cómo se deben gestionar para minimizarlos. Pero vamos a hablar también de adaptabilidad y vamos a hablar también de deconstrucción.
La adaptabilidad, ¿por qué es importante? Porque cuando empiezas a diseñar un edificio desde el principio, que si es un edificio de viviendas, la altura libre, por ejemplo, sea suficiente para que más adelante, en caso de que no se vaya a utilizar como vivienda, se pueda transformar fácilmente en un edificio de oficinas o darle otro uso, lo que estamos haciendo es darle una mayor durabilidad al edificio. En el momento en el que ampliamos la durabilidad del edificio, los impactos que genera ese edificio se dividen entre más años, con lo cual son muchos menos impactos los que está generando. Es uno de los principios de sostenibilidad. El último punto, que sería la deconstrucción, hemos hablado ya en algunas de las diapositivas, es el empezar a pensar desde el principio cómo se debe de construir el edificio, cómo se debe desensamblar todos los materiales que están. Un indicador, un macroobjetivo que es bastante interesante es el quinto, el de cambio climático, resiliencia y adaptación. Es la primera vez que aparece los sistemas de certificación. No habíamos hablado de estos temas hasta ahora, pero realmente tenemos que empezar a pensar que los edificios los estamos diseñando para el clima que tenemos actualmente, pero ese clima está cambiando y está cambiando muy rápido, con lo cual aquí ya estamos planteando qué va a pasar en 2030, qué va a pasar en 2050 y cómo tenemos que pensar el edificio para que en esos años siga siendo útil y funcional y dé las prestaciones que debería dar. En la parte de coste y valor tenemos dos indicadores fundamentales. Por un lado, el coste de ciclo de vida. Tenemos que pensar cuánto nos va a costar no solo construir el edificio, que eso ya lo tenemos muy claro, muy asimilado, lo hacemos en todos los proyectos cada vez mejor ajustado, sino también cuánto nos va a costar el mantenimiento, la rehabilitación de ese edificio, todo lo que es el uso, y cuánto nos va a costar demoler ese edificio. El último indicador, el de creación de valor y factores de riesgo, se trata de tener en cuenta si realmente estamos construyendo el edificio que la sociedad necesita, si va a tener clientes ese edificio que lo vayan a ocupar y si estamos considerando todos los factores de riesgo propios del emplazamiento del edificio en el que se sitúa. De este modo, con Levels vamos a tener una visión holística, vamos a tener una visión realmente sostenible, no solo vamos a hablar de eficiencia energética, que también, sino también de todos el resto de los factores, sin entrar en otros criterios que son muy importantes. Yo no digo que no puedo decir que los sistemas de certificación no tengan utilidad, nosotros desarrollamos sistemas de certificación, pero es cierto que los sistemas de certificación se quedan en un porcentaje muy pequeño de los edificios realmente y con Levels lo que se pretende es abarcar todo el resto del sector de la construcción, del stock edificado. Por eso es interesante reducirlo a 12 impactos y que sean lo más asequibles posibles. Por último, os voy a contar el futuro de Levels, porque hasta ahora lo que estoy contando, bueno, sí, bien, puede ser interesante, más o menos, pero ¿eso para qué me sirve? ¿Eso a mí en qué me va a afectar? Pues fijaros, en este año se está desarrollando una ley delegada que será de aplicación en 2021 para la financiación sostenible. ¿Esto qué significa? Que los edificios que no demuestren que son sostenibles no van a tener acceso o van a tener un acceso más difícil a la financiación. Esta ley delegada va a estar muy basada en que Levels sea el marco para defender, para justificar que un edificio es o no sostenible. Por un lado, se abre un campo muy importante de investigación. Este otoño se lanza el Green Deal y dentro del Green Deal hay una parte muy importante de financiación para proyectos europeos de Horizonte 2020. Los Horizonte 2020 terminan este año. Ya se está planteando una nueva colaboración público-privada para el año que viene, el 2021, que se llamará Horizonte Europa, también con un montón de proyectos de investigación que estarán subvencionados por la Comisión Europea. Ahora mismo se está ya trabajando en el desarrollo de una herramienta de apoyo en la web para poder trabajar con Levels y, sobre todo, de material de capacitación que nos permita en 2021 empezar a dar formación y empezar a dar cursos sobre este marco y sobre cómo utilizar la herramienta. Por último, se están estableciendo unos criterios de contratación pública verde basados en Levels. Se están desarrollando en este momento y a partir de otoño, a partir de junio de 2022, entrarán en funcionamiento y entrarán en uso. Están centrados sobre todo en oficinas y escuelas, tanto para nueva edificación como para rehabilitación. La Renovation Wave, de la que os estaba hablando,
se centran sobre todo en estos edificios de viviendas, la Renovation Wave son viviendas y escuelas. Aquí os dejo la página web desde la que podéis descargaros toda la información de Levels. Podéis descargaros webinarios, las guías de ayuda, las herramientas Excel que os van a servir de ayuda. Tenéis también el correo electrónico del equipo desarrollador, que es del JRC, con el que podéis contactar si tenéis algún proyecto que os interese hacer en Levels, alguna duda, cualquier cuestión que queráis hacer con ellos. Y luego el hashtag que se utiliza en las redes sociales, tanto de Twitter como de Facebook, que es el Build Circular. A través de él vais a poder seguir todas las novedades de Levels. Con esto terminaríamos la primera parte de la ponencia de hoy. Voy a beber un poquito de agua y pasamos a hablar de análisis de ciclo de vida y los materiales de construcción. ¿Para qué nos sirve el análisis de ciclo de vida? Pues este es un ejemplo que pongo muchas veces en sitios con más gente de lo que tenemos ahora, con lo cual se puede hacer la pregunta, ¿cuál de estos 3 envases elegiríais? No hay una respuesta correcta. Normalmente se piensa en el envase de vidrio. ¿Por qué se piensa en el envase de vidrio? Porque es reutilizable, es maravilloso. Cuando un envase puedes coger, lavarlo, higienizarlo y volver a reutilizarlo, es la economía circular en estado puro. Pero necesitamos tener todos los datos. ¿Qué ocurre con los envases de vidrio? ¿Cuántos realmente se utilizan? ¿Se reutilizan? Porque ahora mismo la mayoría de los envases de vidrio que utilizamos en nuestras casas los llevamos a un contenedor, los tiramos y hacen crash. Ahí ya no hay reutilización, ahí vamos a entrar en el proceso de reciclaje. El aluminio es horrible, es un material espantoso porque consume una barbaridad de energía en su producción, pero sin embargo es altamente reciclable y con una cantidad energética bastante inferior. Además, las latas de aluminio ahora mismo son súper finitas, con lo cual la cantidad de material se ha reducido a unos mínimos considerables. Antes era imposible. Ahora cuando te bebes una lata, directamente la coges y haces crash, la aplastas y la dejas ya reducida a la mínima expresión. Eso es gracias a que tiene muy poquita cantidad de material. Y las botellas de plástico. Las botellas de plástico, todos sabemos que el mar está lleno de plásticos, la montaña está llena de plásticos, que todos los organismos vivos, prácticamente todos, tenemos microplásticos en nuestro organismo. Quizá ese sea uno de los problemas más graves, el tema de la durabilidad. ¿Y qué hacemos con la edificación? Estas son las fases de ciclo de vida para un edificio. En primer lugar, la fase de producto, que empieza desde la extracción de las materias primas, el traslado de esas materias primas a la planta de producción, la producción, la fabricación del material, hasta que se queda el material en la fábrica preparado para ponerse a la venta. La fase de construcción es cuando coges ese material que ya está fabricado, te lo llevas al sitio donde vas a construir el edificio y empiezas el ensamblaje del edificio y la construcción hasta que entregas las llaves del mismo. A continuación viene toda la fase de uso. Es todo el uso que se hace de los materiales, pero también es todo el mantenimiento que necesita el edificio, de limpieza, de protección de materiales, de un montón de cosas. Toda la parte de reparación, de sustitución de materiales, tengo que cambiar las ventanas o tengo que cambiar el suelo, y de rehabilitación del propio edificio. Y, por supuesto, la parte de explotación, cuánta energía vas a consumir en el uso del edificio, cuánto agua vas a necesitar para utilizar ese edificio y otra serie de factores. Y, por último, tenemos la fase de fin de vida, que es la desconstrucción, demolición, transporte y, muy importante, reutilización y reciclado. Aquí vemos que tenemos un ciclo circular, que es lo ideal, es lo que se llamaría de la cuna a la cuna. Es donde tenemos que llegar en el sector de la construcción, porque implicaría que todos los materiales, una vez has demolido el edificio, entran de nuevo en la cadena de producción y se van a volver a utilizar para construir otros edificios, otras carreteras, cualquier otro elemento. Pero, sin embargo, hay una parte que siempre va a existir, que es la de eliminación de productos como residuo. Esa es imposible quitársela, lo que podemos es minimizarla. Ahora mismo yo creo que el tamaño de las flechas debería ser al revés, ¿no? Que la flechita que entra en el ciclo circular sea la finita
y la flechita que sale hacia el vertedero sea la gordota, pero el objetivo es que sea así. Si vamos al análisis de ciclo de vida, os he traído unos estudios que se han hecho en Europa, tanto desde lo genérico a lo concreto como de lo local a lo global. Si vamos de lo genérico a lo concreto, hay que tener en cuenta que el 50% de la materia prima que se utiliza en edificación es arena, grava, arcilla, piedra y similares. Suelen ser productos que se extraen en el mismo país en el que se utilizan. Luego hay un 10-20% que son productos tipo madera y metales, principalmente hierro y cobre. Y estos elementos, sin embargo, sí que se extraen fuera, con lo cual los impactos derivados de todo el transporte de estas materias primas, desde donde se extraen hasta donde se van a utilizar, es un impacto bastante importante. Como dice ahí, si nos centramos en la etapa de producción, los principales responsables van a ser el cemento, la cerámica y los metales. Entonces, esos van a ser los materiales en los que nos tenemos que fijar para mejorar el análisis de ciclo de vida de nuestros edificios. Según este estudio, se detectaron 6 áreas en las que se puede conseguir reducir impactos, que tienen mucha capacidad de reducir impactos. Por un lado, está el promover productos más eficientes. Entonces, aquí entran mucho las declaraciones ambientales de producto. Estas declaraciones ambientales de producto serían la ficha de ciclo de vida solamente del producto, no del edificio, y es la que nos va a permitir comparar unos productos con otros y ver cuáles tienen más o menos impacto. El segundo campo de mejora sería incentivar el uso eficiente del espacio para reducir superficies excesivas. Es bastante evidente que un edificio multifamiliar con varias viviendas tiene menos impacto que un edificio unifamiliar para una sola familia. Entonces, si vamos reduciendo, si vamos aumentando la densidad de los edificios, evidentemente dentro de unos límites, porque también está el confort, la salud y otra serie de cosas, pero vamos a conseguir menores impactos. En segundo lugar, ya lo hemos comentado varias veces, la reducción de los residuos de construcción, tratar de pensar cómo hacer el edificio, pero no solamente reducir los residuos de la construcción por la demolición del edificio, sino también en la extracción y la producción de materiales. En esa fase se generan muchísimos residuos que se pueden reducir y que nos consta que muchos materiales, muchos productores están haciendo un esfuerzo muy importante en estas fases. Hay que promocionar el reciclaje a gran escala para promover los flujos circulares. Es muy importante, insisto, y no me cansaré de insistir, el diseño para la construcción. De hecho, debería estar añadido a cualquier proyecto de ejecución. Junto al proyecto de ejecución deberías dar el proyecto de demolición y desmantelamiento del edificio. Y una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida y creo que es una de las mayores claves es asegurar la alta adaptabilidad, la flexibilidad del edificio y la funcionalidad de diseño. Eso es lo que va a permitir alargar la durabilidad del edificio, que se utilice el máximo de años posibles y que, por tanto, sus impactos sean menores. Si vamos al análisis contrario, de lo parcial a lo global, y nos centramos en edificios residenciales, tenemos que tener claro que en Europa el 40% del stock de edificios está construido antes de 1960. Esto significa que la calidad de construcción no contempla en absoluto el uso de aislamientos, no contempla una serie de mejoras que ya están incorporadas por normativa. Es importante trabajar en ese sector porque es cuando hablaba de que el sector de la construcción consume el 50% de la energía, por ejemplo, es este sector, este 40%, el que es responsable de la mayor parte de ese consumo de energía. La parte más significativa de uso está en calefacción, agua caliente e iluminación. Es más importante, si vemos el sector global de los edificios residenciales, la fase de uso que la fase de materiales, pero precisamente porque el stock está envejecido, son edificios antiguos. Porque luego vemos que en nueva edificación, sin embargo, los impactos generados en fase de uso, por ejemplo, cuánta energía se consume durante todos los años de uso del edificio, se equipara y es prácticamente la misma que la energía que se consume durante la fabricación de los materiales, en ese periodo tan pequeñito que es la fase de producción de materiales. Por supuesto, las viviendas unifamiliares y de mayor superficie son las que generan los mayores impactos. Aquí tenemos unos esquemas en los cuales vemos
las distintas etapas, las etapas de producto, la etapa de construcción, la etapa de operacional, centrándose en el consumo de agua y en la energía, la etapa de mantenimiento y el fin de ciclo de vida. Si vemos, da igual la tipología de la que hablamos, que la parte de construcción y el fin de ciclo de vida son prácticamente iguales. Lo que varía son las fases de producción de materiales y la fase operacional de uso. Voy a contaros esto en la siguiente diapositiva, que creo que se ve bastante mejor. Este es un estudio alemán en el que se hace análisis de ciclo de vida de edificios residenciales en función de la normativa que se aplicaba en su momento. Aquí tendríamos los edificios de 1984, es decir, el código técnico ni aparecía, prácticamente no hay ninguna normativa. Aquí tenemos la aparición del código técnico, en Alemania y en España van más o menos a la par. Tenemos la segunda versión del código técnico en el 2009, el Standard Passive House. Como sabéis, o si no lo sabéis lo cuento, el Standard Passive House se desarrolla en Alemania, por tanto los alemanes lo tienen muy presente a la hora de hablar de los edificios. Y los edificios de consumo de energía casi nula, que son los que tenemos que construir ahora mismo con nuestro código técnico, también en Alemania con el suyo. Si nos fijamos, la parte roja es la parte referente a calefacción. Ha ido reduciéndose considerablemente. Entre no tener normativa asociada y que entre el código técnico, tampoco hay tantísimo cambio en el consumo de calefacción. En España probablemente sí haya un cambio mucho mayor, porque en España no se utilizaba aislamiento y en Alemania no se podían hacer edificios sin aislamiento porque morías congelado dentro. Pero vamos a fijarnos que hasta el Standard Passive House puede ser mejorado por los edificios de energía casi nula. La parte gris, que es el otro quesito en el que me gustaría que os fijarais, es la energía incorporada en los materiales de construcción. Pasa de un 15% aproximadamente en el ciclo de vida, cuando no había prácticamente ninguna normativa asociada, a acercarse ya al 40-45% quizá de los impactos de los edificios. Es decir, los materiales cada vez van a tomar más y más peso. Ahora mismo no podemos hablar de edificios sostenibles si no hablamos de qué es lo que estamos haciendo con los materiales. Si no, nos estamos engañando, porque edificios sostenibles no son los que tienen eficiencia energética, o son los que cumplen la reglamentación, lo cual está muy bien, pero tenemos que pensar en el resto de las fases del ciclo de vida. Bueno, aquí esta es una cosa muy obvia, pero que igual no está mal verlo en un diagrama. Aquí tenemos los distintos elementos de un edificio y dónde se encuentra el mayor peso. Por supuesto, en la estructura y en los forjados y techos. La parte más masiva, la parte que más materiales contiene, es donde nos encontramos los mayores impactos y donde más tenemos que trabajar y donde además tenemos una capacidad de mejora muy considerable. Este es otro diagrama que me gusta mucho porque nos enseña que no solo nos tenemos que fijar en los impactos de los materiales, sino también en su durabilidad, en cómo se coloca, cómo se utilizan los edificios. Bueno, aquí el título está mal, no son distintas soluciones de muro cortina, son distintas soluciones de fachada, pero vemos las dos que están marcadas, que sí son muros cortina, uno de paneles de cemento y el otro de paneles de aluminio, y vemos cómo el panel de aluminio, el problema que tiene no solamente es la cantidad de energía incorporada, que sería la franja naranja, sino que también la durabilidad es muy baja respecto a los de cemento. Este es el tipo de cosas en las que tenemos que pensar, este es el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando utilicemos una DAP, por favor, mirar que sea una DAP que incluya también la durabilidad del producto, porque ese dato es clave para poder reducir los impactos de los materiales. En esta diapositiva pues también es parecido. Aquí lo que tenemos son los distintos impactos que nos exige el análisis de ciclo de vida, que no solamente habla de energía, no solamente habla de las emisiones de CO2, habla también del potencial de acidificación del agua, del potencial de destrucción de la capa de ozono, del potencial de destrucción del ozono fotoquímico, eutrofización del agua, etcétera, una serie de impactos. Y como vemos, en este caso tenemos
una cubierta con acero, con aluminio, con cobre o con zinc. Dependiendo del impacto en el que nos estemos fijando, unos materiales serán más gravosos que otros. Si nos fijamos solamente en un impacto, estamos viendo una foto recortada, estamos viendo algo que no nos da una imagen de la realidad. Entonces vamos a intentar trabajar siempre sobre el análisis de ciclo de vida completo, mejor que sobre la huella de carbono únicamente, aunque si solo tenemos los datos de huella de carbono, adelante, mejor eso que nada. Por último, contaros las conclusiones que sacaríamos del ciclo de vida. Por un lado, lo que os comentaba de que los materiales van a tomar una importancia cada vez mayor conforme los edificios sean eficientes. Va a empezar a aparecer en la regulación el hacer un análisis de ciclo de vida y el limitar las emisiones asociadas o los impactos ambientales asociados a los materiales. No solo los impactos ambientales de la producción, de la fase de extracción de materias primas y producción de los materiales son determinantes. También es muy importante pensar en la durabilidad, en las necesidades de mantenimiento y en la posibilidad de recuperabilidad, bien por reutilización, bien por reciclado en el fin de ciclo de vida. Hay muchas decisiones de diseño y estas son gratis, por favor, vamos a hacerlas, que pueden mejorar el comportamiento, la eficiencia de los espacios, la durabilidad, la adaptabilidad o tener pensado ya el diseño para cómo desmontar el edificio. También es muy importante, cuando nos enfrentamos a hacer un análisis de ciclo de vida, limitar el alcance del ciclo de vida para que sea coherente con nuestros objetivos. A lo mejor, donde podemos intervenir en nuestro edificio es, imaginémonos, solamente en la fachada. ¿Para qué vamos a hacer el análisis de ciclo de vida del resto del edificio si no podemos intervenir en él? Vamos a intentar hacer las cosas abarcables y con cabeza, porque así no tendremos tanto miedo a hacer un análisis de ciclo de vida, que es bastante más sencillo, sin que sea una cosa asequible para cualquiera, pero es bastante más sencillo de lo que muchas veces nos parece. Y cada vez hay más herramientas que nos facilitan el trabajo con análisis de ciclo de vida. De hecho, si hacemos un buen proyecto en BIM, tenemos ya todo el proyecto diseñado con la metodología BIM y tenemos los datos de los materiales, que esa es otra de los puntos débiles, con un clic, simplemente dándole a un botón del ordenador, vamos a tener todos los informes de ciclo de vida. No es el trabajo el problema es tener los datos de los materiales y tener bien claro para qué queremos ese análisis de ciclo de vida. Y por último, el análisis de ciclo de vida es la puerta de entrada de la economía circular en edificación. ¿Cómo hacemos eso tan raro de la economía circular en edificación? Bueno, pues pensando el edificio con un buen análisis de ciclo de vida. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y si queréis hacer preguntas, adelante. ¿No hay preguntas? Pues nada. Muchas gracias. Los que están en stream. Las propiedades en sí que normalmente están construidas, ¿cuánto tiempo de durabilidad tiene la estructura? Es una pregunta muy difícil de contestar. Para que nos hagamos una idea, el ciclo de vida que plantea, la vida útil que planteamos ahora mismo por normativa está en 40 años de un edificio. Eso nos da miedo hasta para coger una hipoteca, porque si una hipoteca la tenemos que pagar en 50 años y el edificio se nos va a destruir antes, mal vamos. Entonces ese es un dato que solamente nos sirve para saber cuánto tiempo podemos tener el edificio sin hacer una rehabilitación integral. Luego sí puede durar más. Si nos metemos ya en materiales, pues va a depender mucho de qué tipo de yeso estemos utilizando, qué tipo de material, dónde lo estemos colocando. Lo siento, pero no te puedo contestar a eso tan fácilmente.
Hola, ¿a qué te refieres con la flexibilidad de los edificios? Pues con la flexibilidad de los edificios me refiero a que ahora con el COVID estamos viendo que se nos están quedando las oficinas vacías y empiezan a pensar mucha gente qué diablos vamos a hacer con todas esas oficinas, porque de acuerdo, el COVID por suerte va a terminar y vamos a poder tener una vacuna y vamos a poder volver a una vida normal como la que teníamos antes. Pero lo cierto es que el teletrabajo ha llegado y se va a implantar, con lo cual va a haber muchas oficinas que van a seguir vacías. ¿Podemos cambiar fácilmente esas oficinas en, por ejemplo, un sitio para hacer yoga? ¿O para dar clases a los chavales? ¿O para hacer cenas por la noche? Ese tipo de flexibilidad me refiero. Ahora sí, muchas gracias.